Enrique Capriles, el candidato opositor en Venezuela, que perdió las elecciones el 14 de abril con Nicolás Maduro, ayer apareció en televisión y ya acusó directamente a Maduro de haberse robado las elecciones. Dijo, la verdad del tamaño de este país es que ustedes se han robado las elecciones. Hay que recordar que la ministra de Asuntos Penitenciarios de Venezuela, Iris Varela, hace 2 días, dijo, además con unas frases bastante fuertes, que había que abrir una investigación contra Enrique Capriles, y le dijo, tenemos tu celda lista. Lo llamó fascista, dijo que él despreciaba a las mujeres, lo acusó de muchísimas cosas. Y hay una investigación en efecto ordenada por la Asamblea Nacional, por el Parlamento venezolano, contra el señor Capriles. Uno se pregunta qué puede pasar en esta crisis venezolana, porque da la impresión de que por lo menos para Capriles no hay nada que le augure un mejor futuro en este momento en su propio país, sino más bien todo lo contrario. Claro, Capriles está haciendo lo único que puede hacer en esas circunstancias, con una cierta prudencia, es la verdad. Está tratando de poner presión sobre el gobierno, de llamar la atención de la comunidad internacional, de tratar de evitar, digamos, que la tensión desemboque en una situación sangrienta. Está tratando de actuar, digamos, como se espera de una persona responsable que al mismo tiempo tiene al frente a una especie de mole de cemento a la cual es muy difícil de derribar. ¿Qué está haciendo el gobierno? Lo que tiene que hacer, lo que ha hecho siempre en estas circunstancias, y es, una vez que el proceso electoral terminó, empezar un asedio, una hostilidad contra la oposición. En todos los casos anteriores le funcionó, o terminaron en la cárcel o terminaron en el exilio. En Perú terminó el anterior Capriles, Manuel Rosales, que era el jefe de la oposición, que compitió con Hugo Chávez. Con Capriles es también un poquito más complicado, porque tiene 7,5 millones de votos por lo menos, oficialmente, detrás suyo, y él da la impresión de ser un hueso difícil de roer, porque aunque no puede derribar al régimen, da la impresión de que tampoco está dispuesto a asilarse y de que quiere seguir peleando. De modo que la situación ahí es una situación complicada, de incierto pronóstico, pero en líneas generales la situación parece conducirse hacia una, en fin, consolidación momentánea del régimen, y un Capriles que está dispuesto, digamos, a dar una batalla de mediano y largo plazo para tratar de debilitarlo, a ver si provoca dentro del régimen una fractura, una quiebra, que en el caso de Perú, en la época de Fujimori, que es un ejemplo que los venezolanos de la oposición tienen muy en cuenta, acabó funcionando bien, ¿no? La presión de Alejandro Toledo, que era el Capriles de Perú en esa época, acabó abriendo una grieta dentro del régimen de Fujimori, y esa contradicción interna acabó, digamos, debilitando al régimen, y al final se desplomó. Es en cierta forma lo único que puede hacer. ¿Se atreverá el gobierno de Nicolás Maduro a meter preso a Capriles? Es una gran pregunta. Yo creo que ya lo habrían hecho si no tuviera ese respaldo y si no hubiera internacionalmente, a pesar de que muchos gobiernos latinoamericanos se han portado muy mal, hay que decirlo, una cierta presión sobre Venezuela. Ya habría ocurrido. No se han atrevido por el momento, pero están enviando todas las señales, digamos, de que quieren presionar a Capriles lo más posible para ver si se exilia o para ver si se detiene. Si eso no ocurre, no descarto que eso termine sucediendo, porque en última instancia Maduro tampoco se siente tan seguro, y él sabe que tiene la posibilidad dentro del propio régimen el día de mañana, donde tiene adversarios, de verse cuestionado y debilitado si no emprende una huida hacia adelante. De modo que no se puede descartar que termine metiendo preso a Capriles. Pero, si me permiten, Álvaro, cuando dices que el gobierno hace lo que tiene que hacer, ¿te refieres para mantener el status quo? Para mantenerse en el poder, claro. Sí, porque, claro, es una frase que... No es justificatoria. Periodísticamente yo te la tomo como un soundbite, como un corte de voz, y tiene... Es lo que hace un gobierno autoritario. Tiene que tratar de intimidar a la oposición, desmovilizarla, y tiene que tratar de mantener una especie de percepción de hechos consumados. Por eso a lo mejor me pueden llamar ustedes ingenuo, pero yo creo que el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer. Es decir, la lacra democrática que está demostrando este gobierno es fenomenal, y debería darse cuenta de que censurando las actuaciones periodísticas del líder opositor, no permitiendo que determinados ciudadanos que salen a cacerolazos a menudo para protestar por una situación increíble no tengan voz, es una falta democrática muy grave, con lo que estamos ante una situación donde el chavismo debe entender que no puede continuar en esta senda, porque la comunidad internacional va a haber un momento en que va a determinar que esta es una situación irregular, que ese recuento de votos debe hacerse como Dios manda, y tener una autenticidad ante el mundo respecto a las actuaciones políticas que se hacen puertas adentro, con lo que estamos nuevamente ante una grave disfunción democrática en Venezuela, y alguien debe decirle a Maduro que
o toma cartas en el asunto o esto va a terminar con un aislamiento que va a ser en gran perjuicio para los venezolanos. Pero lo curioso es que da la impresión de que no tiene marcha atrás la situación, da la impresión de que no va a haber un recuento de por lo menos del 100% de los votos y por otro lado de que gran parte de los presidentes, incluso de la región, fueron en la toma de posesión de Maduro. Fue el caso del presidente Santos de Colombia. No ha habido ningún tipo de oposición, por lo menos de los vecinos de Venezuela, y eso ha llamado mucho la atención y le da fuerza a Maduro para todas las otras medidas que está tomando. También ha amenazado con silenciar a los parlamentarios de oposición, con no volverle a enviar dinero a la gobernación de Miranda, que está en la mitad de Caracas. Evidentemente lo que está haciendo con los medios de comunicación es algo bastante atropellado y la amenaza de arrestar a Capriles, pero tampoco tiene mayor recurso Enrique Capriles en este momento. Él ha dicho que hay un ultimátum, que hoy es la fecha límite para anunciar cuál es el resultado del conteo de votos o de la revisión de los votos. ¿Y el ultimátum qué? ¿Qué va a hacer si hoy no le dan ninguna respuesta? Es una situación muy complicada. Y creo que el desespero y la desventaja está del lado de Enrique Capriles, que se puede volver como un mártir de la oposición, pero no tiene otro camino que se vea en este momento. Es más, ayer cuando habló Capriles hubo cadena nacional, lo interrumpieron en la televisión y no pudo terminar hablando. Así es, pero felizmente en eso la situación ha ido moviéndose de tal modo que es una desventaja que no es insuperable. Es decir, ya desde hace mucho tiempo el gobierno tiene un control de los medios de comunicación, como todos sabemos. No le renovaron la licencia a Radio Caracas Televisión, que era el medio de comunicación más importante en señal abierta, de televisión en señal abierta, y se han ido cerrando los espacios para la comunicación audiovisual a la oposición. Todavía quedan periódicos, digamos, más o menos independientes, pero es muy difícil operar en ese escenario. Y sin embargo, la oposición ha logrado establecer vías de comunicación. De otro modo, no se explica que 7,5 millones de personas, por lo menos, probablemente sean más, votaran por Capriles. Hay una situación en la que ya las comunicaciones han desbordado el marco de los medios de comunicación propiamente dichos, en vista de que se ha establecido pues un control muy férreo de los medios de comunicación. Capriles está haciendo lo único que puede hacer en ese escenario, aún sabiendo que tiene absolutamente todo en contra.